buenas noches, televidentes del Caribe colombiano y de toda Colombia y de todos aquellos que nos siguen por las redes sociales. Bienvenidos a su programa Consultorio Jurídico. Y bienvenidos no solamente ustedes, bienvenido también nuestro director, nuestro presentador, nuestro amigo, quien estuvo por fuera durante año y medio, pero hoy regresa al sitio de donde nunca debió salir. Bienvenido, Humberto, a tu casa. Muchas gracias, Víctor Julio. Es un placer estar de nuevo aquí en Consultorio Jurídico, nuestro programa por Telecaribe, programa de 18 años, programa de opinión ahora. Antes pues se desarrollaba, como sabe la audiencia, como saben nuestros televidentes, durante 18 años, reitero, y se dedicaba específicamente a temas jurídicos. Ahora es un programa de opinión, pero el de hoy es un tema jurídico que tiene que ver con la situación que está viviendo el mundo y fundamentalmente la situación que están viviendo los colombianos y los usuarios de las EPS. Para ello hemos invitado a dos personas, un abogado, el doctor Jaime Luis Arias Fonseca, y Sergio Luján, administrador de empresas, ciudadano costeño de Barranquilla, que es usuario de EPS y ha sido pues víctima de estos atropellos que suelen cometer algunas de estas entidades prestadoras de servicios. Don Sergio, muy buenas noches, bienvenido a Consultorio Jurídico. Gracias por estar con nosotros. Sí, inicialmente es importante manifestar que todo el tratamiento, toda la visión gubernamental para el manejo del COVID ha cambiado a partir de enero de este año. El Ministerio de Salud emitió su circular 03 y de manera conjunta los Ministerios de Salud y Trabajo emitieron la circular 04, ambas expedidas en enero del año 2022. A través de esta redujeron el término de aislamiento de 14 días que venía siendo anteriormente a ser 7 días. ¿Qué es lo que sucede? Hoy en día no existe la disponibilidad de pruebas como anteriormente se había, ¿cierto? Hoy en día debe haber un aislamiento responsable por parte del paciente o por parte de la persona que tiene síntomas, y ese aislamiento única y exclusivamente lo que otorga es que la persona se resguarde. Ojo, esto es muy importante. Las pruebas, las GPS, por estas directivas gubernamentales, las GPS solamente pueden autorizar las pruebas en pacientes mayores de 60 años, a la población mayor de 60 años o aquella que tenga algún tipo de comorbilidad o niños menores de 3 años. Entonces, en mi caso, efectivamente, desde la segunda semana del mes de enero empecé a presentar unos síntomas. Me puse en contacto con mi EPS, Sura EPS, y debido a una evaluación del médico general que me atendió en ese momento y teniendo en cuenta que yo poseo una comorbilidad, autorizó la prueba. Esta prueba que me realicé al día siguiente salió positiva, en efecto, pero lamentablemente, ¿qué es lo que sucede? Como lo dije ahorita, a pesar de que yo tengo el esquema completo, y esto es muy importante manifestarlo, a pesar de tener el esquema de vacunación completo, debí aislarme por 7 días, como en esencia lo hice, pero aquí viene una circunstancia especial. Y es que esta circular 04 emitida en el presente mes de enero, establece que el trabajador garantizará que las actividades laborales se puedan realizar en casa. Si yo las puedo realizar desde casa, estas actividades, ¿cierto?, no van a contar con ningún tipo de incapacidad emitida por el médico. Pero si yo no puedo adelantarlas desde casa, ya sea que sea un trabajo presencial, 1, o 2, que los síntomas no me den para poder realizar, ya será el médico, a partir de su concepto profesional, el que emita esta incapacidad, pero necesariamente tiene que ser por 7 días. Pero, doctor Sergio, ¿qué fue lo que pasó en su caso concreto? Emitieron una incapacidad primero por 3 días. Y esto fue ante la exigencia y la pertinencia de manifestarles que me las pidieran. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día, estas circulares de las cuales me estoy refiriendo
cambiaron el esquema de la visión del tratamiento COVID porque los modelos que se han traído a nuestro país, producto de Estados Unidos y el modelo inglés, establecen que las personas con los esquemas de vacunación pueden contagiar dentro de los 4 primeros días. Y más sin embargo, dan una gabela de 3 días más. ¿Qué quiere decir esto? Que si en mi caso particular, que era una persona sintomática, que no podía desarrollar ningún tipo de trabajo, esta incapacidad debía ser por 7 días. Perdone que lo interrumpa, pero eso quiere decir que hay una afectación, desde el punto de vista de los derechos del ciudadano, en este caso del usuario. Le preguntamos al doctor Arias Fonseca cuál es su óptica jurídica sobre esta situación que se considera un atropello más de las empresas prestadoras de servicios de salud. Ok, lo primero que hay que advertir y aclarar es que estas incapacidades o su régimen legal va a ser el mismo que se ha venido utilizando siempre, con unas diferencias que la circular en lo que se refiere a las incapacidades, específicamente para las personas sintomáticas y asintomáticas. En el caso de las personas sintomáticas, como bien lo dijo el señor Sergio Luján, efectivamente hay una circular conjunta, la 03 y la 04, que adoptó el Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio del Trabajo, en la que hace referencia a que la persona, el aislamiento va a ser de máximo 7 días por COVID-19. Lo cual significa entonces, además, como bien también lo explicó, y aprovecho sus palabras, el médico va a valorar si efectivamente esa persona podrá realizar el trabajo de forma remota o por teletrabajo en el evento en el que no se va a causar ningún tipo de incapacidad laboral, de ninguna manera. Si el médico, siguiendo sus protocolos, las normas legales y obviamente su discernimiento médico determina que esa persona requiere una incapacidad, esa incapacidad, pues efectivamente será por un término máximo de 7 días. ¿Cómo se va a pagar esa incapacidad? Pues dependiendo si es de origen laboral o si es de origen común. En el caso de los médicos, por ejemplo, sabemos que está catalogado para ellos como una incapacidad de origen laboral. En los demás casos, aunque se escuchan voces de conectarlo a lo mismo, pero básicamente, pues, en este caso, desde el segundo día, hasta los 2 primeros días los asume el empleador y a partir del tercer día los va a asumir la EPS. La EPS. ¿Cuál es la situación o cuál es la crítica? Precisamente ese criterio de que prácticamente el médico de dar una certificación de aislamiento que no equivale a una certificación de incapacidad laboral, de modo que la persona va a poder seguir laborando o va a continuar laborando por teletrabajo, trabajo remoto desde su hogar. Pues la medida es bastante cuestionada, es una medida pues que algunos consideran que puede atropellar obviamente los derechos laborales de las personas, su derecho a la salud, porque entre otras cosas, pues recuerden que el médico es un humano, regularmente esta mayoría de las consultas se hacen por telellamada, entre otras cosas, estas consultas en la actualidad se hacen por telellamada, por teleconferencia y entre otras, pues el médico debe valorar, para mi concepto, a una persona de manera directa para determinar si efectivamente se hace o no merecedor una incapacidad laboral. Como yo por teléfono, pues no sé, no quiero cuestionar y no quiero entrar a esos son otros temas de responsabilidad médica, pero difícilmente le puede decir, bueno, listo, no puedes trabajar desde tu casa. Obviamente el médico hará una valoración previa de los síntomas que presente esa persona. Es más, eso se puede prestar para 2 cosas, para la verdad y para la mentira, porque de pronto yo por teléfono me puedo decir, no, médico, mire, yo estoy vomitando, yo tengo diarrea, yo estoy mal del estómago, tengo todo eso y realmente es mentira. Y el médico, pues, presumirá de buena fe y le dará la incapacidad a la persona de 7 días y eso se prestará también para situaciones injustas. Muy bien, muy bien. Vamos a irnos a una pausa comercial. Víctor Julio, regresamos en unos instantes a Consultorio Jurídico.
Necesitas fortalecer tus defensas. Toma espirulina, la microalga que contiene proteínas, vitaminas y minerales que ayudan a fortalecer tu sistema inmune. Contiene calcio espirulán que bloquea la penetración de diversos virus en las células evitando su replicación. Además tiene antioxidantes y aminoácidos esenciales que regulan las funciones de tu organismo. VitaSpir, naturalmente saludable. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente, que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Regresamos a Consultorio Jurídico. Doctor Sergio, ¿a los cuántos días usted se reincorporó a sus actividades cotidianas? Como persona respetuosa del ordenamiento legal y más allá respetuosa del prójimo, yo debí guardar mis 7 días de incapacidad, de aislamiento. Pero volviendo al tema que lo que decía ahorita, en mi caso particular, yo soy trabajador independiente. Como lo dijo el doctor Arias, la ley laboral o el estatuto laboral establece quién debe pagar las incapacidades o el reparto del pago de la misma. Los 2 primeros días es el empleador y los días siguientes a esa incapacidad, que para el caso del protocolo COVID serían por los 5 días restantes, la EPS. ¿Qué sucede en mi caso particular? Como independiente entiendo de que yo debo autopagarme, ¿sí? Por encontrarle alguna forma de decirlo, los 2 primeros días. Pero los 5 días restantes, en mi caso que fui sintomático y que no podía desarrollar ningún tipo de actividad, la debió cancelar la EPS. La expedición de la incapacidad tan solo fue por 3 días. O sea, que simplemente me reconocerían un solo día por incapacidad de los 7 que duré en aislamiento. Doctor Arias, ¿cuál sería la alternativa legal que tiene un ciudadano, como el caso de Sergio Luján, contra la empresa prestadora del servicio ante esta decisión o ante esta circular del Ministerio de Salud? Ok, ahí hago la siguiente precisión. En el caso de los trabajadores independientes, el pago debe asumirse en su totalidad por la EPS, porque él está haciendo la cotización respectiva. Este es para el caso de aquellos que tengan un empleador, pero acá tratándose de un trabajador independiente, la EPS debe hacerlo. Pues el paso a seguir es una reclamación del pago de la incapacidad, obviamente, y si eventualmente, dadas las circunstancias específicas del caso, valorar si cabe la probabilidad de una acción de tutela. Pero inicialmente lo que cabe es la reclamación del pago de las incapacidades a la EPS. Y si se dan las condiciones fácticas a la luz de la jurisprudencia constitucional, de los requisitos de procedibilidad, podrá caber, incluso podríamos ir pensando en una acción de tutela. Pero, doctor Sergio, con base en lo que usted nos ha comentado, ¿ha tomado una decisión de hacer una denuncia pública en su caso? Bueno, ya, ¿qué fue lo que yo hice? Como lo dice el doctor Jaime Arias, yo inicié una reclamación. Estoy tratando de agotar una especie de requisito de procedibilidad. Presenté ya un reclamo de manera directa porque esta incapacidad y el tratamiento, como me lo dieron a mí, es una violación directa a lo establecido por los Ministerios de Trabajo y Salud a través de la circular 04 del año 2022. Estoy esperando cuál es la resolución de ese reclamo y viendo pues cuál sería la respuesta de la prestadora, procedería con la acción de tutela si no se me reconocería el derecho al pago de la incapacidad. Más allá de eso, hay una circunstancia muy importante, pues en el caso de las personas particulares, aquellas personas que tienen que trabajar para poder comer, imagínense qué sucede si tienen una incapacidad con los 3 días. Al 4.º día saldrían a trabajar y son unas personas que estarían regando el virus en la demás población, incluyendo aquellas que son poblaciones priorizadas,
también se encuentran en el entorno y que pueden ser susceptibles a un contagio y poder tener unas consecuencias. A propósito de este comentario, le decimos, estos daños colaterales que pueden producir la gente que salga a la calle, que no se haya cumplido el ciclo completo de aislamiento por razones de necesidades, como notaba Sergio Luján, ¿quién responde por eso? Esa es una muy buena pregunta. Entre otras cosas, quiero agregar algo con la respuesta anterior antes de decir lo siguiente, y es que también estaría el mecanismo ordinario, una demanda ordinaria, pero probablemente las personas, para el caso de la reclamación de las incapacidades, no lo hacen porque uno mira los costos-beneficios, son 7 días, no es mucho dinero, son 3, son 2, entonces probablemente la gente no recurre a este tipo de acciones, quizás porque no ve el costo-beneficio de lo que puede gastar en eso, pero por lo demás, sí podríamos ir pensando, por ejemplo, en una responsabilidad que se pueda generar en contra incluso hasta del Estado, dada que una persona puede, por ejemplo, propagar el virus y puede incluso esa propagación debido a esta adopción de estas medidas que ha tomado el Estado y que si se llegara a demostrar que se causa un daño, un perjuicio, incluso eventualmente podemos ir pensando en una posible demanda de responsabilidad estatal, muy eventual obviamente, teniendo en cuenta esta que es una enfermedad, pero si se logra demostrar que de cierta manera hay una omisión, estos decretos esconden algún tipo de situación beneficiosa y se logra demostrarlo, pues por un lado el decreto, estos actos se pueden demandar por nulidad y restablecimiento, entre otras cosas, por nulidad se pueden demandar y eventualmente si se llegaran a ocasionar algunos perjuicios, ya en el plano de la responsabilidad habría que valorar otro tipo de acción para el efecto. Pero de manera particular sí, hay que imaginar un escenario que una persona, por ejemplo, siguiendo una circular que le diga, por ejemplo, que la incapacidad apenas fue por 3 días y todavía el virus lo puede seguir propagando y se lo propaga a su entorno laboral y esas personas llegaran a fallecer, pues ahí habría que valorar el sinnúmero de acciones, pero obviamente sí podrían haber acciones judiciales. Ok, vamos a irnos a una pausa comercial nuevamente. Les recordamos que tenemos un correo que es consultoriojuridicocaribe@gmail.com. Consultoriojuridicocaribe@gmail.com. Está aquí en generador de caracteres para que ustedes nos comenten sobre programas y expectativas que tienen para resolver situaciones de carácter legal y de otros temas importantes para la sociedad. Vamos a la pausa y ya regresamos. Regresamos a Consultorio Jurídico. Doctor Arias, teniendo en cuenta todo lo manifestado, ¿podríamos considerar que aquí hay una violación a los derechos fundamentales? Este tema va a ser muy definitivo, pues el médico tratante va a ser definitivo en el momento de determinar la incapacidad. Hay situaciones y propósitos, pues es posible que sí se generen algunas situaciones adversas o unas finalidades diferentes a las que uno presume la buena fe de las personas que piden este tipo de decretos. Sin embargo, yo soy de los que creo que hay que valorar cada situación en particular, porque como lo decía, al médico al valorar y sobre todo que este tipo de consultas se hacen por videollamadas o teleconsultas, difícilmente un médico podrá entrar en contacto o en tacto con esa persona para conocer en realidad su estado médico, su estado físico, perdón, y de esa forma determinar si amerita o no una incapacidad. Y también se puede ver desde el punto de vista que se está haciéndole un quite a no generar una incapacidad, dándole la oportunidad para que el trabajador desde su hogar lo haga por teletrabajo o lo haga por trabajo remoto y de esa forma también hacerle un quite a esa obligación que tienen, que se generan en contra del Sistema General de Salud, como es el pago de las incapacidades. Antes de pasar a una última pregunta con Sergio Luján, le preguntamos brevemente a usted, doctor Arias, la Fundación del Pensamiento Crítico Jurídico, ¿cómo puede apoyar aquí a la gente que no sabe a dónde acudir? ¿Qué podemos decirle? ¿Algún teléfono, un correo para que la gente se apoye, sobre todo quienes no tienen recursos? Por supuesto. La Fundación es un Centro Nacional de Estudio y Pensamiento Jurídico
Claro que sí, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. También al teléfono nos pueden comunicarse al celular 323-341-0241 y obviamente estaremos dispuestos a apoyarlos con nuestros profesionales, con nuestros voluntarios, aquellas personas que crean o que se sientan afectadas porque se les ha vulnerado sus derechos al momento de darse el tratamiento debido frente a esta eventualidad médica como es el COVID-19, y con mucho gusto nosotros los estaremos atendiendo y orientando y guiando en el proceso de reclamación de incapacidades o cualquier otra situación que se les pueda presentar, porque es que no solamente esto, es lo que se va a generar de manera posterior también otras incapacidades, que tal las personas que no se recuperan en los 7 días y todavía se siguen generando. Toda esa dinámica con mucho gusto la podemos atender acá. Doctor Sergio, ¿por qué usted ha tenido el valor de denunciar públicamente este hecho? A ver, el gobierno da un lineamiento que tiene un peso científico, pero no es posible que las GPS, por ahorrarse unos pesos, ¿cierto?, empiecen a acortar los tiempos de incapacidad o de las labores de aquellas personas simplemente porque ellos están pensando que le afectan su flujo de caja. No, señor, aquí no estamos hablando de una situación de esa, estamos hablando, esto es una pandemia, estamos hablando de una situación de política social y de salud. Y estas circunstancias, como lo dijo magistralmente el doctor Arias, pues muchas personas deben conocer realmente sus derechos para que no sean víctimas del actuar de estas empresas prestadoras de salud, como es en mi caso con Sura EPS. Muchísimas gracias, Sergio, por tener el valor ciudadano de denunciar. Al doctor Arias, nuevamente, muchísimas gracias por sus aportes. Víctor Julio, bueno, gracias, qué bueno estar aquí de nuevo con usted en este set de consultorio jurídico para darle a la gente del Caribe colombiano y del país información y conceptos de expertos, de especialistas y, bueno, en este caso de un ciudadano que sufre una situación y de un abogado conocedor del tema para apoyar y aconsejar a la gente. Y ustedes, televidentes, tienen una cita con nosotros en un próximo programa de Consultorio Jurídico.